lecciones desde Éxodo capítulo 19, de versículo 1 a 8. Desde versículo 1 hasta 8 vamos a leer juntos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondía a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Muy buenos días. Hoy vamos a aprender juntos sobre el tema la ley que dio Dios. Esto es un tema muy amplio, por eso en el corto tiempo que tenemos no podemos aprender todo. Hoy vamos a resumir un poco y vamos a enfocarnos en Éxodo 19 sobre la ley que Dios da al pueblo de Israel, de por qué Dios ha dado la ley y qué significado tiene esa ley que dio. Vamos a aprender juntos. Y para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, también nos dio una ley. Y vamos a comparar entre las dos leyes y vamos a pensar más. Anterior vez hemos aprendido sobre el maná que Dios dio. Después que salieron el pueblo de Israel de Egipto, el 15 de febrero, más o menos tardaron un mes para llegar al desierto de Sin. Por eso ellos comían del maná que Dios les daba. Y después que pasó más tiempo, llegan al monte Sinaí. Ese tiempo es en marzo. Por eso es aproximadamente 2 meses después que han salido de Egipto. De Egipto hasta el monte Sinaí son aproximadamente 320 kilómetros. La razón de por qué Dios les guió en el camino del Mar Rojo era para guiarles hasta el monte Sinaí. Porque en ese monte Sinaí Dios les iba a dar la ley. Por eso Dios les guió al pueblo de Israel, que es su pueblo santo, al monte Sinaí. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley a nosotros y al pueblo de Israel? Entre las cosas que Dios da, ¿hay algo malo? No hay ninguna cosa mala. Todas las cosas que Dios nos da es para nuestro provecho. Hasta la disciplina, para nuestro provecho. Dios dice que todo es para nosotros. Entonces no hay ninguna duda en que Dios dio la ley también para nuestro provecho. Vamos a pensar en algunas razones de por qué Dios dio la ley. Primera razón de que dio la ley es para determinar claramente la relación entre Dios y el pueblo de Israel.
La ley tiene la fuerza restrictiva. La ley lo dio para determinar, para confirmar la relación. La ley tiene su valor cuando de ambos lados lo cumplen. Por eso, mediante la ley, Dios se vuelve Dios de Israel. Y para Dios, el pueblo de Israel mediante la ley se vuelve su pueblo santo y escogido. Mediante esa relación legal. Por eso Dios dice al pueblo de Israel, si vosotros cumpliereis mis mandamientos, sois de mi propiedad. Vosotros serás el santo pueblo de Dios. Dijo esta palabra. La relación entre Dios e Israel. Israel se vuelve su pueblo santo y escogido, y para Israel, Jehová se vuelve su Dios. Para confirmar esta relación ha dado la ley. Y otra razón es para que sepamos cómo debemos vivir como el pueblo de Dios. Es decir, nos ha dado la ley para que podamos vivir bien la vida santa y distinguida del mundo. Y cumpliendo la ley, el pueblo de Israel pudieron vivir una vida pacífica y segura. La manera de cómo se confirma una ley es que de ambos lados tienen que aceptarlo y admitirlo. Dios no ha dado la ley y ordenó unilateralmente a fuerza al pueblo de Israel. Dios primero lo propuso. En el monte Sinaí, mediante Moisés, Dios ha propuesto primero. Es Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ordenó que lo digan al pueblo. Si el pueblo de Israel aceptaba esa propuesta, Dios les da la ley y se forma la relación entre Dios e Israel legalmente. Pero si decían, nosotros no tenemos ninguna relación con Dios, nosotros no guardaremos la palabra de Dios. Si decían eso, esta ley, este pacto mutuo no puede ser concertado. Por eso Jehová Dios ha propuesto, si diereis oído a mi voz, tendréis estas bendiciones, así que escogeos. Por eso Moisés dijo eso al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, ¿qué responden? Vamos a ver en el versículo 8. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8, vamos a leer juntos. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés es un mensajero que escucha la palabra de Dios y lo dice al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel dijeron, ok. Entonces ahora Dios da la ley al pueblo de Israel.
Por eso todo fue concertado legalmente. Entonces, después de que Dios da la ley, el pueblo de Israel ya tiene la obligación de cumplir la ley. Ellos ya prometieron a Dios que iban a cumplir la ley, por eso dio la ley. Y cuando no cumplan la ley, tienen que esperar un castigo. Por eso Dios dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No les dio obligatoriamente, sino bajo la deliberación mutua les dio la ley. Les dio la ley y vamos a pensar en algunos significados y propósitos de esa ley. Primero, la ley determina una relación, como ya comenté hace rato, es determinar bien la relación entre Dios e Israel. En estos tiempos, las personas para determinar relación usan los papeles legales, usan los derechos y deberes para determinar bien las relaciones. En el trabajo también, cuando uno es trabajador contratado, firman el documento del contrato y cumplen conforme al contrato. Y otro ejemplo que podemos dar es cuando una pareja se casa. Se casaron, pero si no hacen el registro civil, ¿qué va a pasar? Algunos pueden decir que no es importante, pero si no lo hacen, esa pareja no son nada legalmente. Si la pareja vive juntos sin hacer el registro, después se separan muy fácilmente. He visto esos casos. Como no tienen nada en legal, duran muy poco. Si aparece un poco de problema para ellos, se separan muy fácilmente. Por eso cuando se casa, sí o sí se debe hacer el registro civil. Quiero decir, cuando ya se hacen los pasos legales, la relación se determina bien. Por eso Dios determinó firmemente la relación mediante la ley. Ahora el pueblo de Israel tiene un cargo como el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel es muy diferente que otros pueblos del mundo en lo relacionado con Dios. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Mediante la ley se concerta, por eso reciben un cargo legal. Y no solamente eso, ellos obtienen el privilegio como hijos de Dios. No solamente un cargo, sino el privilegio que merece ese cargo y además recibe la protección. Cuando en un país ocurren los problemas que las personas se lastiman y mueren, cuando uno es ciudadano de ese país puede ser protegido. Pero si, aunque vive en el país, pero si no tiene alguna posición social, no es ciudadano. Por eso, cuando hay algún problema en el país se esfuerza mucho para proteger a sus ciudadanos. Y el dueño del pueblo de Israel es Dios. Si un ciudadano estadounidense es tratado muy injustamente en algún otro país, Estados Unidos nunca se quedan quietos. Pero si alguno vive en Estados Unidos pero no tiene ninguna posición social, entonces al país no le interesa para nada.
El pueblo de Israel, como son pueblo de Dios, son ayudados especialmente por Dios. Por entonces, la ley para el pueblo de Israel es algo muy importante. Después, el pueblo de Israel vivían como esclavos en Egipto y han salido. Ellos eran millones de personas que salieron guiados por Moisés, pero ellos no estaban bien formados. Entonces, la segunda razón es que el pueblo de Israel es para formarse como un grupo y el Estado. Corea también, después de independizarse de Japón el 15 de agosto de 1945, después de eso se comenzó a crear la constitución política. Lo saben, ¿no? El 17 de julio de 1948 se ha creado. El Estado ya tiene una base por lo que tiene la constitución política del Estado y tiene la forma para el crecimiento del Estado. Tener la ley es como tener la base como un Estado y un grupo. Y también significa que ahora oficialmente comienza la historia del pueblo escogido. Después ellos ya tienen la obligación de cumplir la ley, sí o sí. Para el pueblo de Israel estaba prometido una gran bendición cuando cumplían la ley. Al revés, si ellos incumplían la ley, iban a sufrir un gran castigo. Por eso, antes de que la ley se concierte, no hay ningún problema, pero después de que se concierte, ya la ley tiene la fuerza restrictiva y el pueblo de Israel tiene la obligación de cumplirla, y cuando no lo cumplan, tienen que saber que recibirán el castigo. Vamos a buscar en Deuteronomio 28. Versículo 1, Deuteronomio 28, 1. Moisés escribió, está hablando brevemente al pueblo de Israel que tenían que obedecer para recibir la bendición. 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso si el pueblo de Israel obedece a esta ley, reciben la bendición, y cuando desobedece, reciben maldición. Y vamos a buscar en Éxodo 20. Éxodo 20. Versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dice que si guardamos sus mandamientos, hacen misericordia a millares. En versículo 5 dice,
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Divide claramente la bendición que recibirá con la obediencia y la maldición que recibirá con la desobediencia. Después, versículo 12. Vamos a leer juntos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La ley que Dios da también contiene las bendiciones que recibirán por obediencia y maldición por desobediencia. Y la ley, como hace rato ya les dije, es para que puedan vivir correctamente como el pueblo santo y escogido de Dios. Por eso, si viven conforme a la ley, ellos pueden vivir dignamente ante Dios y pueden vivir con todas las bendiciones. Hemos visto algunos significados de la ley que dio en el monte Sinaí. Ahora vamos a aprender los significados de la ley del tiempo del Nuevo Testamento. Primero, como sabemos bien, ¿cuál es la razón de que Dios dio la ley en el tiempo del Nuevo Testamento? Es conocer el pecado, especialmente para los que viven sin conocer a Dios. ¿Por qué dio la ley? Es para el conocimiento de los pecados. Vamos a buscar en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Vamos a leer juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso no es llamado justo cumpliendo la ley, sino la ley nos ha dado para que nosotros sepamos que somos pecadores delante de él. La Biblia dice que ha dado la ley porque mediante la ley entendemos que somos pecadores y vamos hacia Jesús. Por eso esta ley es un paso para ir hacia Dios. Dios ha dado la ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Al recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel temieron mucho, porque hubo relámpagos y truenos. En esas situaciones, los 10 mandamientos fueron dados. El pueblo de Israel tenía mucho temor. Por eso el pueblo de Israel pide a Moisés que Dios no se manifieste directamente delante de ellos. Moisés recibe la palabra y lo dice al pueblo. Y Dios da la ley de cómo deben vivir el pueblo de Israel como el pueblo santo y escogido de Dios. Y después de eso dio el tabernáculo y manera de ofrenda. ¿Por qué habrá hecho eso? Significa que nadie puede ser justificado cumpliendo las leyes. Por eso la ley no es perfecta, como no es el camino perfecto que nos guía hacia Jesús. Ahora, para ir hacia Dios ha dado las maneras de ofrendas. Las ofrendas eran para el perdón de pecados. Por eso dio la ley para entender el pecado y guiarle al pecador hacia Jesús. Los 10 mandamientos desde el primer mandamiento hasta el cuarto es en relación con Dios, y desde el quinto hasta el 10º son los mandamientos en relación con hombres.
Y el Nuevo Testamento está resumiendo esto en dos cosas. El contenido del Antiguo y Nuevo Testamento no son muy diferentes. Por eso es que cuando Jesús hablaba mencionando las palabras del Antiguo Testamento. Nos está hablando la ley resumiendo en dos cosas. Ama a tu Dios y ama a tus prójimos. Vamos a buscar en San Mateo 22. Vamos a buscar en San Mateo 22. San Mateo 22, de versículo 37. De versículos 37 hasta 40 vamos a leer juntos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús ha resumido muchos mandamientos en dos. Uno es amar a Dios y el otro es amar a los prójimos. Por eso, en el Antiguo Testamento hay la ley y en el Nuevo hay la ley de Cristo. Pero no es que la ley y la ley de Cristo sean diferentes, sino tienen el mismo concepto. Vamos a buscar en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Capítulo 6. De 1 a 2. Vamos a leer juntos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa esta ley de Cristo? No está hablando sobre una ley específica. Si leemos en Gálatas 5 podemos entender qué es la ley de Cristo. Esa ley significa la vida de un cristiano que vive conforme al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Esto significa la ley de Cristo. Por eso los cristianos deben vivir conforme a la ley de Cristo, no siguiendo a los deseos de la carne, sino a los deseos del Espíritu. Está diciendo que debemos vivir conforme al guía del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Gálatas 5:13. Desde el versículo 13 yo voy a leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu. Dentro de los salvos está el Espíritu Santo. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Por eso Él nos guía cómo tenemos que vivir nosotros. Entonces, si vivimos conforme al guía del Espíritu Santo, cumplimos la ley de Cristo. Pero nosotros a veces lo hacemos, pero a veces no. Pero nuestro objetivo es cumplir la ley de Cristo. No seguir a los deseos de la carne, sino a los deseos del Espíritu. Es decir, vivimos como nos guía el Espíritu Santo. Vamos a buscar en Romanos 8. Romanos 8. De 1 a 8 vamos a leer juntos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es cumplir la ley de Cristo y es la vida cristiana. Y nosotros tenemos la mejor ley. La ley real. ¿Qué ley será? Vamos a buscar en Santiago 2. Santiago 2, versículo 8. Vamos a leer juntos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amarás a tu prójimo, lo dijo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esta es la ley real y la mejor. Y si vivimos cumpliendo esa ley, eso es la mejor vida. Ese cristiano está viviendo bien su vida. Amarás a tu prójimo y no amar a sí mismo. Muchas personas en mi alrededor, que sea salvo o no. Hay que amar al prójimo. Primero, las personas más cercanas a nosotros, hay que ir practicando el amor. Por eso hemos pensado un rato sobre el significado de la ley del Nuevo Testamento, que os améis unos a otros. Cumplir la ley de Cristo y cumplir la ley real, que os améis unos a otros. Ahora, ¿cuál será el significado de la ley para cada uno de nosotros? Nosotros somos cristianos, somos el pueblo santo de Dios. Por eso tenemos la obligación de cumplir la ley que Dios nos ha dado. Esa ley de Dios es justa, santa y muy buena para nosotros, es para nuestro provecho.
Nosotros, antes de recibir la salvación, teníamos mucho temor por la ley. Pero después de recibir la salvación, es ir cumpliendo en mi vida esa ley de Dios. ¿Quiénes son los que cumplen esa ley? Son los que aman a Dios, los que temen y respetan a Dios. Y Dios bendice más a los que cumplen su ley. Cuando nosotros vamos cumpliendo esa ley de Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, Dios nos bendice siempre. Entonces, al revés, ¿quiénes son los que menosprecian la ley de Dios? Son los que no aman a Dios. Los que no aman a Dios menosprecian su palabra de Dios. Ellos no temen a Dios. Por eso los cristianos salvos vamos practicando esa ley de Dios en nuestra vida. Así nuestra vida se abunda más y podemos vivir en medio de más bendiciones. Y otra cosa es que la ley es para que nosotros ya no pequemos más. Si nosotros no conocemos a Dios, nosotros podemos pecar fácilmente. Y aunque se conoce a Dios, pero no cumple su ley, eso es un pecado muy grande. Nosotros conocemos su ley y cuando lo cumplimos no pecamos ante Él y podemos vivir de poco a poco la vida más santa como Dios quiere. Por eso Dios nos dio la ley y nosotros tenemos que vivir cumpliendo esa ley fielmente. Para cumplir la ley debemos tomar una decisión muy importante y firme. Muchas veces incumplimos la ley de Dios muy fácilmente. Pecamos muy ligeramente. No tenemos que hacer eso. Tenemos que tomar como un problema muy grande incumplir la ley de Dios para no pecar contra Dios, que nos ha derramado una gracia muy grande. Y en la iglesia hay reglas que nosotros debemos cumplir. Aunque no sea una ley, pero no podemos ignorarlo para no cumplir. Nosotros estamos viviendo dentro de las reglas de la iglesia. Cuando ignoramos nosotros eso, va a haber un desorden total en la iglesia. Nosotros tenemos los trabajos que hacer. Tenemos trabajo que hacer como profesores de la escuela dominical. En nuestra vida debemos apreciarlo mucho. La posición que debemos guardar dentro de la iglesia es una igual ley. Y cuando cumplimos esa ley, hay la bendición que es dada para los que cumplen, pero si no cumplimos es muy difícil esperar de Dios una bendición. En vez de bendición pierde la paz en el corazón y recibe disciplina. Por eso hoy hemos aprendido sobre algunos significados de la ley que Dios nos dio. Espero que lo graben en sus corazones y lo mediten para enseñar a los niños. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos las gracias. Dios, tú nos salvaste y nos hiciste aprender que hay ley para cumplir viviendo para ti. Antes de recibir la salvación nos hiciste dar de cuenta el pecado mediante la ley y teníamos mucho temor por ese pecado.
Mediante esa ley te clamamos a ti y por buscar a Jesucristo hemos podido obtener la salvación. Y para nosotros los salvos hay la ley que tú, Dios, nos has dado. Ahora no con temor, sino con agradecimiento y gracia de tu salvación, y para recibir más de tu bendición, queremos apreciarlo y practicarlo, y por favor ayúdanos. Hemos orado en el nombre de Jesús, quien nos ama y nos ha salvado. Amén.